Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Entonces vimos cómo los ayes que el Señor narra ahí en este pasaje son como una contraposición a las bienaventuranzas. Ahora el Señor termina en el Evangelio de Lucas diciendo que es una bienaventuranza pues cuando somos perseguidos y la contraparte que hay cuando se hable bien de nosotros. Y decíamos que generalmente cuando hay hombres que están siendo fieles al Señor, que están siendo fieles a la proclamación del Señor, lo normal es que ellos sufran oposición, ¿cierto? Lo normal es que ellos sufran persecución. Lo normal es que ellos sean aborrecidos por causa de la verdad. Generalmente la verdad no es agradable para el hombre caído, y hay épocas tan difíciles donde la misma verdad aún es tan bien difícil de aceptar hasta por la misma iglesia. Entonces no es extraño que los que sean fieles al Señor sufran persecución. Ahora, con ese contexto, el Señor va a enseñarnos la importancia del amor. Como dice ahí: pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. O sea que a pesar de que tal vez nosotros seamos perseguidos por causa de la verdad, una de las principales características que siempre han de tener los cristianos es que los cristianos se caracterizan por ser personas que expresan de una manera plena el amor de Cristo. Y los siguientes pasajes nos van a hablar en relación a eso. ¿Y por qué es tan importante ligar el contexto y lo que se nos va a enseñar? Porque muchas veces nosotros, al recibir oposición por causa de la verdad, nosotros podemos reaccionar de manera negativa. Cuando nosotros estamos en un ambiente hostil como es el mundo al cual nos enfrentamos como creyentes, a veces la oposición, la persecución, la calumnia, el aborrecimiento que trae el seguir fielmente al Señor puede hacer que el cristiano adopte una posición, por ejemplo, de aislamiento. Él no quiere hablar porque no quiere tener conflicto. Él no quiere hablar porque no quiere tener oposición. O simplemente él no quiere sufrir. Entonces él puede adoptar una posición de aislamiento, como sucedió en varias épocas de la iglesia. El monasticismo, por ejemplo, que fue la tendencia de los mismos cristianos a irse a las cuevas y después a irse a monasterio, fue un reflejo de esa situación. Yo a veces no quiero sufrir, entonces me quiero aislar. Y a veces nosotros como cristianos de pronto no nos vamos al monasterio, pero como que queremos estar aislados. Pero la enseñanza de Jesús nos va a enseñar que en vez de aislarnos, en vez de escandalizarnos con los que se oponen a nosotros, con los que nos aborrecen, lo que la Biblia nos manda es amarlos. Amarlos. En vez de evitar el conflicto, debemos amar a nuestros enemigos. Y ahora, también es muy sutil que cuando nosotros encontramos el conflicto por causa de la verdad, a veces el diablo y nuestra carne también, nuestra propia naturaleza que siempre está buscando su seguridad, a veces puede llegar a tener a las personas que se están oponiendo como enemigos. Pero bien lo decía John MacArthur, que la persona que se opone a nosotros en un ambiente político que promueve leyes contra los cristianos, anticristianas, antivalores, en realidad ese político no es nuestro enemigo, hermano, es nuestro campo misionero. Lo mismo pasa con aquel que predica una herejía, una falsa doctrina. Aunque él en su error, en su engaño, puede causar daño a la verdad, al evangelio, no debemos considerarlo nuestro enemigo, sino nuestro campo misionero. ¿Sí? Y no solo eso, nuestra actitud hacia ellos debe ser caracterizada, como Jesús nos va a enseñar hoy, por el amor. Entonces es muy congruente y muy necesario que nosotros aprendamos lo que Jesús va a enseñar en los versículos siguientes. Amén. Entonces dice, vamos a leerlos y vamos a
examinarlos como mandamientos del Señor, ¿no? Dice ahí en el 6:27, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Entonces nosotros vamos a encontrarnos en el 27 y aún en el 28 4 de alguna manera características que deben tener los cristianos. En el 28 nos dice: bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Entonces ahí el Señor describe 4 características que tienen que tener los creyentes: amor, hacer bien, bendecid y orad. Esas son 4 características que reflejan pues claramente el carácter de Cristo y el amor de Cristo, especialmente contra los enemigos, porque la Biblia no solo enseña que debemos amar a los enemigos. La Biblia enseña primero que debemos amar a Dios sobre todas las cosas, segundo a nuestro prójimo, y a veces eso hay que enseñarlo. Por ejemplo, la Biblia dice: enseña a las mujeres a amar a sus maridos, porque hay una tendencia natural a ir en contra de esos mandamientos. Ahora, el mandamiento no es en relación a Dios, no es en relación a mi esposa, no es en relación a los hermanos, sino en relación ¿a quién? A los enemigos. Recuerda el contexto: a veces sufrimos persecución por causa de la verdad. Entonces es muy común que cuando una persona sufre por otra persona, sufre desprecio, aborrecimiento, es muy natural del hombre la actitud de venganza, ¿cierto? Es más, Jesús está hablando para una cultura donde aún la venganza se había vuelto una virtud espiritual. Los judíos, especialmente, no, en general, los fariseos, ellos de alguna manera moldearon la hostilidad hacia los romanos con una actitud de odio hacia los gentiles. Y teníamos unos grupos más radicales como los que estudiamos la vez pasada, por ejemplo, de donde era el celote discípulo de Jesús. Los celotes eran tan vengativos con los romanos que ellos fueron culpables de varios atentados, varios asesinatos y varios crímenes contra los representantes del gobierno romano. Entonces era muy común que los judíos en su celo religioso vieran normal la venganza por su cultura, por su religión y por la invasión a la que ellos se encontraban por causa del Imperio Romano. Ahora Jesús va a cambiar los parámetros religiosos de la época y va a enseñarle a sus discípulos que ellos no pueden actuar de esa manera, que ellos no pueden responder a la persecución de la misma manera que estaban respondiendo los judíos, que ellos no pueden pagar de la misma manera que normalmente se entendía que se podía pagar cuando se estaba en una actitud de sufrimiento. ¿Qué enseña el Señor? Aún tenemos eruditos del Talmud del siglo X, siglo VI, que ellos enseñaban que, por ejemplo, si un judío veía a un gentil ahogándose, no necesitaba ayudarlo. ¿Sí? Déjelo ahogar, ¿sí? Esa era la costumbre y ese era el pensamiento aún religioso. Entonces, amar a vuestros enemigos para el público que está oyendo era un poco diferente, ¿no? Era un poco difícil de aceptar. Ahora, ¿qué es amar? Amor es la característica que tiene el Señor y esa es la manera como deberíamos actuar ante las personas que nos agravian por causa del Señor. Pablo habla un poco de la actitud que él tenía hacia los judíos. Por ejemplo, lea Romanos 9, verso 2. Y nosotros sabemos por el libro de Hechos que tal vez los más grandes perseguidores en la era cristiana del siglo I fueron los judíos. Y Pablo sufrió bastante por los judíos. De ciudad en ciudad él tenía que huir por la persecución de los judíos. Pero Pablo, en vez de responder con odio, en vez de responder con venganza, en vez de responder con amargura, en vez de responder con ira, su actitud fue bien diferente, que expresa lo que el Señor está enseñando en el sermón. Dice Romanos 9:2. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué? Porque deseara yo mismo ser anatema o maldito o maldecido, separado de Cristo. ¿Y cuál era la razón? Por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne. Entonces Pablo, en vez de responder a esos judíos que lo odiaron, que lo persiguieron fehacientemente, con odio, con rabia, con venganza, como Pablo responde, con
amor. Y él mismo tiene un sentimiento, o sea, no era un amor solo de palabras, sino era un amor que entrañable, que los llevaba a desear la salvación de ellos, aunque él perdiera su salvación. Y esa es la reacción que debería tener un cristiano cuando alguien que es contrario al evangelio lo persigue. Su deseo y su corazón no debería ser amargarse. Hermano, no es de cristianos el odio, no es de cristianos la amargura, no es de cristianos el resentimiento, no es de cristianos el sentido de venganza. Eso muestra muchas veces que nuestro corazón está en oscuridad y que no estamos andando en la luz de Cristo. La luz de Cristo en nuestras vidas nos va a llevar a sentir compasión, misericordia y amor aún por aquellos que en su necedad, oscuridad y corazón duro nos agravian por la causa de Cristo. Ese fue el ejemplo de Pablo. Entonces lo primero que el Señor dice es amen. ¿Sí? No dice escóndase, no dice vénguense, no dice, no, amen. Eso es lo que el Señor está enseñando a sus discípulos. Ahora, el hermano John Stott, él decía que el cristiano, por lo que hemos venido diciendo, es una persona que tiene hambre y sed de justicia. O sea, él no está de acuerdo con el pecado, él no está de acuerdo con la maldad. Y es más, como decíamos nosotros, él debe odiar el pecado y la maldad. Pero por otro lado, él debe amar aquellos que practican tal maldad y caen en semejantes pecados. Entonces decía el hermano que por un lado debe haber dos sentimientos simultáneos en el creyente: aborrecimiento y amor. Ahora mira cómo él lo define. Este aborrecimiento debe ser por causa de la injusticia y maldad que impregna este mundo. Ahora, este aborrecimiento debe estar libre de todo odio, rencor y venganza, y se debe encontrar enraizado en el honor y la gloria de Dios. ¿Cómo así? Yo puedo aborrecer el pecado, yo puedo aborrecer la maldad y debo tener hambre y sed de justicia. Pero ese aborrecimiento al pecado, al mundo y a las personas que practican semejantes pecados no me debe llevar a tener en mi corazón odio, resentimiento y amargura contra ellos. ¿Lo está entendiendo? Entonces a veces hay un misterio en el corazón. Por un lado debe haber aborrecimiento, pero por otro lado debe haber amor. ¿Sí? ¿Por qué aborrecimiento? Porque tenemos hambre y sed de justicia. ¿Y por qué amor? Porque nuestro Padre es amor y Él es misericordioso. Ahora, ¿qué más enseña el Señor? Después de decirnos que debemos amar a nuestros enemigos, Él dice ahí en el verso 27, haced bien a los que os aborrecen. Quiere decir que el amor debe manifestarse ¿en qué? En hechos. Si la persona manifiesta odio y hechos en odio contra nosotros, nuestra paga al aborrecimiento y los hechos de odio de ellos hacia nosotros deben ser hacerles el bien. Eso es lo que está enseñando el Señor, ¿no? El amor es verdadero cuando se manifiesta en hechos. Debe ser visible, práctico, palpable. Juan decía así: hijitos, no améis de palabras, sino de hechos y de verdad. O sea que el Señor nos dice no solo amar, pero que usted puede decir yo lo amo, pero no lo quiero tener cerca. Yo lo amo, pero que no me toque. Pero Jesús va más allá. Ámalo y procura hacer el bien. Ámalo y no le pagues de la manera que Él actúa contigo, sino vénsele haciendo el bien. Y ese lenguaje lo usa Pablo. Vamos a leerlo ahí en Romanos 12, verso 20. Sí, porque a veces es muy común que el cristiano en su celo religioso, cuando él ve que algo está mal, que hay una mala doctrina, que hay una mala práctica o que hay pecados, él a veces en su celo santo mezcla su celo santo con la carne. ¿Sí? ¿Cuántas veces usted no ha visto defendiendo a alguien la verdad de una doctrina con el esfuerzo de la carne? ¿Sí? ¿Cuántas veces usted no ha visto exhortar a un cristiano, a un impío en su carne? ¿Sí? Hasta con rabia, hasta con odio.
No, eso no es de cristianos. Yo le contaba una vez que un hermano estaba predicando en la empresa y un compañero con el que estaban almorzando le respondió una blasfemia muy ofensiva contra Jesús. Y el hermano, que era casi de 2 metros, se paró y le dijo: quiero que me lo repita ahora sí. Y se quitó las... Y el impío, que era pequeño, al ver al grandote, de una vez tuvo temor. Pero eso es una manera de defender el evangelio tan horrorosa y tan contraria al evangelio, que Jesús está tratando ese tipo de actitudes que pueden existir en los creyentes más celosos. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? El conocer la verdad, el amar la verdad, no debe darle lugar al corazón del creyente a la carne, a la rabia, a la ira, al odio, porque estaríamos pisoteando la misma esencia del evangelio, hermanos. Dice Pablo, así que en el 20, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Haced bien, lo que decía Jesús. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo estas cosas, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. Mira esta frase: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. O sea que el Señor nos llama a tener una victoria sobre nuestros enemigos, sobre sus obras, sobre sus maldades, con el bien. ¿Sí? Cuando nosotros pagamos mal por mal, estamos cayendo en el mismo negocio del impío, en la carne. Y la Biblia nos llama a hacer bien, a pagar con bien a las personas que hacen aún mal. El hermano Dostoevsky, él decía: el amor en acción es mucho más terrible que el amor en los sueños. Nosotros debemos tener amor en acción aún hacia aquellas personas que nos aborrecen o nos persiguen. Es una manera de reforzar el evangelio, nuestro testimonio y lo que estamos predicando a un mundo en oscuridad, hacer obras de amor para aquellos que están en contra del evangelio. Ahora, tercero, primero amad, segundo bendecid, y ahora el Señor va a seguir ahí en el verso 28, 6:28. No pierda Lucas, porque siempre estamos sobre el mismo pasaje. Dice: bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Entonces ahora tenemos los otros 2 aspectos que debemos trabajar. El amor debe ser entrañable y debe ser con obras, pero también incluye nuestras palabras. Nuestras palabras hacia las personas y nuestras palabras hacia Dios. Lo primero que dice ahí en ese verso es: bendecid. Las palabras también expresan amor, ¿sí? Y nosotros somos llamados a expresar amor con nuestras palabras. Alguien decía: si las personas desean y hablan que sobre nosotros caigan todas las maldiciones, nosotros debemos vengarnos diciendo que sobre ellos caigan todas las bendiciones de Dios. Nosotros debemos hablar bien a las personas. Nosotros debemos desear el bien de las personas. Siempre, hermanos. Y pues el mayor bien siempre será el evangelio, el arrepentimiento, ¿no? Cristo mismo. Y nuestras palabras deben ser palabras de bendición. Los discípulos de Cristo se manifiestan como ellos hablan hacia los demás. En vez de lanzar improperios, palabras soeces, palabras hostiles, nuestra boca siempre debe ser, como decía Cantar de los Cantares, como un dulce, como miel nuestros labios. Alguien decía, y lo decía ciertamente, el hecho que no le caigamos bien a todos, porque eso es un hecho, hermanos. Por ser cristiano no le vamos a caer bien a todos. No quiere decir que nos debamos comportar impíamente. Al contrario, siempre deberíamos ser amables. Siempre deberíamos ser bondadosos. Aunque estemos hablando del asunto más difícil, hermano. Yo he tenido cristianos, y no solo cristianos, impíos, diciéndole las verdades más terribles.
en consejería, en nuestra casa, en muchos lugares. Pero verdades que son terribles, que a uno le estremecen decirlas, pero deberíamos decirlas con amor, con bondad, con una actitud mansa y humilde, porque así es Cristo. ¿Está entendiendo? Esto no quiere decir que no debamos decir la verdad, solo que la verdad siempre se debe decir en amor. Siempre se debe decir en amor. Mire lo que dice 1 de Pedro 3:8, en un contexto también de persecución, en un contexto también de sufrimiento. Dice Pedro: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos. Eso ya es una palabra interesante, ¿no? Nosotros debemos ser compasivos. Amándoos fraternalmente. Mire estas palabras: misericordiosos. ¿Qué más? Amigables. ¿Sí? Qué palabras, ¿no? Nosotros a veces somos personas muy difíciles, ¿no, hermano? Pero la Biblia nos llama a ser amigables, misericordiosos, no devolviendo mal por mal. No, es que Él me hizo. Bueno, pero es que Él es impío. Usted tiene que reaccionar como cristiano, ¿no? Que Él es el impío. ¿Me hago entender? No, es que Él me robó, sí, pero es que Él es el impío. Usted debe reaccionar como cristiano. Usted no puede dejar que su corazón se llene de odio, envidia, de venganza. ¿Sí? No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Lo maldigo, yo lo maldigo 3 veces. No, hermano, el Señor nos llamó para eso. A veces hay predicadores que dicen: a todos esos que están hablando en contra de mí, los maldigo en el nombre del Señor. Se andan maldiciendo a todo el mundo. Dicen: sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. O sea, nosotros debemos bendecir aún al impío, porque nosotros siempre debemos desear lo mejor, aún para el impío, sabiendo que si no se arrepiente, pues no va a obtener lo mejor, pero deberíamos desearlo. La siguiente palabra que dice Lucas: por un lado, como hablamos con las personas, ahora, como algunos hermanos han dicho, llegamos a la cumbre. En el Sermón del Monte, algunos hermanos dicen que esta es la cumbre del Sermón del Monte. El pasaje que vamos a leer ahí en Lucas 6:28. Dice: bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Entonces, una cosa es lo que decimos a ellos y otra cosa es lo que decimos a Dios de los que nos persiguen. ¿Sí? Aquí el Señor nos está enseñando que una manera como amamos a una persona es cuando oramos por ella. Y está enseñándonos que debemos amar a nuestros enemigos, o sea que debemos orar por aquellos que nos calumnian. ¿Sí? Crisóstomo, un padre de la historia de la iglesia, él decía: la cumbre más alta del dominio propio es cuando oramos por aquellos que nos odian. Dietrich Bonhoeffer, que fue un mártir, un teólogo alemán que fue mártir por Hitler en la era nazi, él decía: en la oración nos ponemos al lado del enemigo, estamos con él, junto a él, en favor de él, delante de Dios. Ahora, la oración tal vez es una de las expresiones de mayor amor que puede mostrar el cristiano. Y es interesante que un hermano decía: usted no debe esperar a amar para orar. Cuando usted comienza a orar, comienza a amar. Y en la medida que sigue orando, va a amar más. Entonces a veces usted dice: no, Señor, yo no lo amo. Comience a orar por él y verá que en la oración el Señor va a comenzar a cambiar el corazón. Y en la medida que usted comience a orar más por esa persona, su corazón y su actitud hacia esa persona va a cambiar, porque la oración es purificadora.
Y la oración forma en nosotros aspectos de la vida cristiana tan preciosos, y uno de esos es el amor hacia los enemigos. Necesitamos aprender a orar por las personas. Y no solo por las personas, sino especialmente aquellas que se pueden volver una piedra de tropiezo para nosotros. Jesús oraba en la cruz: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Esteban, alzando sus ojos a los cielos cuando era perseguido, golpeado, apedreado, decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, cuando la gente se opone a nosotros, o se opone al evangelio, o se opone a la verdad, no sabe lo que hace, y hay que orar con ellos, por compasión. Hasta ahí vamos. Entonces, el Señor muestra a sus discípulos que ellos tienen que reaccionar de cierta manera: amando, haciendo bien, bendiciendo y orando por las personas que están en contra de ellos. Ahora, el Señor va a usar 4 ejemplos prácticos de su época para aplicar lo que viene enseñando. Vamos a verlos ahí en el mismo evangelio. Ahí en el 29 dice: al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Entonces, 4 aspectos que son como ejemplos circunstanciales de la época donde él está aplicando lo que él está enseñando. Lo primero es: al que te hiera en la mejilla, ¿sí? Preséntale también la otra. Entonces, aún en Oriente se entiende hoy en día que la mayor ofensa que puede recibir un hombre es ser herido en la cara, abofeteado. Sí, esa es la mayor. Yo me acuerdo en el colegio que tenía muchachos que decían: no me toque la cara. Porque para un hombre es bien ofensivo. Entonces él está poniendo una situación que es sumamente ofensiva para el hombre. ¿Sí? ¿Y qué está diciendo? Cuando te ofendan de una manera que puede ser la peor manera que te puedan defender, no resistas las ofensas. Aprende a soportar las ofensas. ¿Está entendiendo? Aprende a sufrir por mí. Aprende a ser vituperiado. Aprende a ser humillado, porque a eso ha sido llamado, como leíamos la vez pasada: bienaventurados los que sufren. ¿Sí? Entonces no se sienta mal cuando usted es ofendido de una manera grande por causa del evangelio. Aprenda a sufrir. Eso es lo que está diciendo el Señor cuando Él dice: ponga la otra mejilla. Jesús fue abofeteado, hermanos. Esto que Él enseñó, Él lo vivió. Él fue abofeteado. Y Él mantuvo el equilibrio, no se llenó de odio, no se llenó de rabia. No maldijo al que lo abofeteó, sino que soportó con como una gran enseñanza para nosotros, mostrando su mansedumbre, mostrando su dominio propio y mostrando la capacidad que él tenía para resistir. A veces nosotros pensamos que es de hombres vengarse, ¿no? Es de hombres aprender a sufrir sin que eso nos quite la paz, sin que eso amargue nuestro corazón, sin que eso nos lleve a estar en un conflicto contra alguien. ¿Sí? Pedro dice que para esto fuimos llamados, hermano, para seguir el ejemplo de Jesús y de sus pisadas. O sea que así como Jesús fue abofeteado en un momento y él soportó, a veces nosotros vamos a ser llevados a momentos donde por causa de la verdad vamos a ser humillados, heridos, abofeteados, pero debemos estar dispuestos a eso y un poco más. Bonhoeffer decía: nosotros somos llamados a participar de su pasión. Y Spurgeon decía la siguiente frase: debemos ser como el yunque cuando los hombres malos son los martillos. ¿Usted sabe cuánto reacciona un yunque a un martillazo? ¿No? Entonces debemos aprender a soportar a los hombres malos, sus ofensas, por causa del evangelio. Ahora, ese dominio propio debe estar enraizado en el amor y la misericordia. Amor porque sentimos compasión por la persona, y misericordia porque vemos su condición que lo lleva a tal necedad. El segundo ejemplo dice: el que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues.
sea por robo o por acción legal. Explica un hermano. Porque en esa época la cultura permitía al ciudadano romano tomar posesión de las pertenencias de aquellos que no eran ciudadanos romanos. O también podía ser un ladrón. La capa en aquella época, ellos solo tenían, su vestimenta se comprendía de 3 piezas. La capa y la túnica. La capa era como una capa, ¿sí? Que ellos se ponían encima, era su ropa exterior, y con la que acostumbraban a veces a dormir, y a veces una persona generalmente solo tenía una capa. Y la túnica era la ropa interior, ¿sí? Entonces el Señor está diciendo, si te están pidiendo la única ropa que tienes, entrégala. Y si te toca entregar aún la ropa interior, entrégala, ¿sí? O sea, el Señor nos llama a situaciones donde a veces las personas se pueden aprovechar de nuestra conducta cristiana, ¿sí? Y no debemos rehusar a veces, por causa del Evangelio. ¿Qué cosas, no? Mira lo que dice el verso siguiente. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Sí? Entonces a veces las personas van a querer aprovecharse, van a querer hostilizar, van a querer probar el corazón del cristiano, y el Señor dice, dale. Al que te pida, dale. Si tiene la capacidad de prestar, presta. ¿Sí? Mire lo que decía, porque a veces nosotros sufrimos agravios. Pablo está tratando eso aún a veces entre cristianos. En la primera epístola de Pablo a los Corintios, él está tratando una serie de problemas en la iglesia, y uno de los problemas que trata es que los cristianos están teniendo problemas entre ellos de dinero. Entonces los problemas son tan serios que ellos van ante los jueces y se estaban denunciando los unos a los otros. ¿Se conoce el pasaje? 1 Corintios 6. Y dice Pablo, ¿acaso no podés sufrir el agravio? O sea, a veces Pablo prefería y enseñaba que el hermano soportara el agravio para no crear un escándalo con otro cristiano, llevándolo a los jueces. ¿Acaso no puedes soportar? Es mejor llevar el agravio que traer un escándalo al evangelio. ¿Sí? Y hay cosas a veces que por causa de la paz, por causa del testimonio, a veces sería mejor perder cierto dinero. ¿Sí? Es un asunto difícil, pero el Señor a veces nos llama a morir como buenos cristianos, a perder. El hermano C.H. Lenski, él decía, el discípulo pierde menos al dejar que le quiten cosas de manera ilegal que al exigir con su corazón egoísta que se las restituya. ¿Sí? Imagínese usted en la calle hoy, que está tan común eso. Viene alguien y lo roba, sale corriendo. Lo alcanzan y comienzan a golpearlo. Usted llega a golpearlo. El ladrón sufre el dolor y la vergüenza, pero alguien grave y después dice, mire el cristiano cómo actúa violentamente. ¿Me está entendiendo? Usted pierde más, usted pierde su testimonio. Usted entra a jugar en un juego donde trabajan solo aquellos que no tienen temor de Dios. Entonces mejor a veces perder el dinero y no perder el testimonio. A veces mejor es perder el dinero y no perder un hermano. ¿Me está entendiendo? Y un día nosotros ayudamos a una familia una vez a alquilar un apartamento. Tuvieron problemas con el arrendatario y el arrendatario no les quería devolver el depósito que ellos dejan. Entonces entraron ahí en un conflicto tremendo y me llamó el hermano y me dice, hermano, ¿qué hacemos? Yo voy a denunciarlo. Yo le decía, donde ese señor llegue un día a la reunión y usted esté predicando, ¿él qué va a pensar de usted? Mejor pierda ese dinero, no era mucho. ¿Me está entendiendo? A veces nosotros somos llamados más a perder que a caer en un ámbito donde podamos ofender al Señor y dar un mal testimonio. ¿Sí? Ahora, llegando hasta aquí, yo quiero hacer un paréntesis, porque esta enseñanza, yo decía, estos temas son difíciles de enseñar porque pueden llevarnos a un desequilibrio si lo desvinculamos de otros pasajes de la Biblia. Por ejemplo, nosotros al hablar de
el amor hacia una persona, no podemos llevar a poner ese amor por encima del amor a las demás personas. ¿En qué sentido? Nosotros amamos las personas, pero hay ciertos estándares de justicia que Dios puso que estos pasajes no pueden violentar, porque eso es parte de la suma de la palabra. Entonces vamos a dar algunos ejemplos, porque esto que estamos hablando no debe tomarse como un documento de inmunidad para el bandido, para el tirano y para el malhechor, ¿sí? A veces lastimosamente los malhechores conocen más estos versículos y siempre los sacan a los cristianos, ¿no ha visto? Pero yo quiero traer un poco un equilibrio, porque esto hace parte de la palabra. La suma de la palabra es verdad. Y esto que hemos hablado tiene como propósito especialmente el corazón de los cristianos, ¿sí? Lo que ellos sienten, cómo ellos son prevenidos de guardar odio, guardar rencor, de amar en su corazón. Pero ese mandamiento no nos debe llevar a ser inescrupulosos con la maldad. Ahora, el mandamiento de Cristo siempre es un mandamiento de amor y es bueno, no es un desatino. Pero esto no nos debe llevar a una irresponsabilidad con la maldad, con el pecado y con la corrupción de este mundo. Por eso yo quiero hacer un paréntesis. Entonces, bueno, vamos a leer un pasaje ahí en Romanos 12, antes de seguir avanzando. ¿Por qué lo decimos? Porque por un lado también el creyente debe tener hambre y sed de justicia. Entonces, lo difícil a veces es equilibrar ese deseo de justicia santo, que es bueno, que debemos tener, con ese amor, perdón y misericordia hacia el que hace lo malo, ¿sí? Porque si yo amo, por ejemplo, si yo amo mi ciudad, aunque yo me deje robar, yo no voy a querer que mi ciudad esté llena de ladrones, por amor a las demás personas que viven en la ciudad. ¿Me hago entender? ¿Sí? Entonces ahí trae un equilibrio. El Señor está tratando una esfera del corazón del creyente, pero podríamos decir que existen otras esferas. Por ejemplo, la autoridad. Por ejemplo, el gobierno. Por ejemplo, la iglesia. Por ejemplo, la familia. Donde la esfera, como se tratan ciertos asuntos, es diferente a la esfera del corazón. En ese sentido, nosotros no podemos ser personas que son acusadas de falta de compromiso con la justicia. Lutero trata ese asunto de una manera interesante. Es que este asunto ha sido un asunto de discusión. ¿Hasta qué punto nosotros debemos amar al que hace lo malo y tolerar el mal? Eso es un asunto que ha sido discusión hasta teológica. Lutero decía, hablando de un loco espiritual, que era una persona que tenía piojos y no mataba a los piojos, porque él decía que no debemos hacerle mal a los que nos están haciendo mal. Entonces el ejemplo de Lutero es bien interesante. Yo tengo una pulga que me está pisando, entonces me está picando, entonces yo no la voy a matar porque yo debo hacer bien a los que me persiguen. Él da un ejemplo loco, pero eso es un ejemplo un poco coherente en relación al equilibrio que hay que tener en estos asuntos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, nosotros tenemos el gobierno y el Estado. El Estado no puede aplicar esto que nosotros estamos leyendo a sus leyes, porque eso se permitiría que la maldad abundara. ¿Cómo sabemos que la Biblia habla de eso? Porque vamos a leer un capítulo donde nos muestra que el Estado tiene una autoridad y han sido puestos para repeler el mal. ¿Sí? Entonces Lutero decía, una cosa es nuestro corazón y otra cosa es nuestro oficio, porque algunos somos llamados a ser jueces, fiscales, policías, y debemos ejercer un sentido de justicia que Dios mismo estableció para que la ciudad no se corrompa. ¿Me hago entender? Entonces, esto se aplica especialmente porque el Señor quería guardar el corazón de sus hijos en aquellos momentos donde ellos iban a sufrir persecución. Pero esto no se aplica cuando vamos a establecer las leyes de un país. Es diferente. Eso también se aplica cuando hablamos, digamos, de los falsos maestros en la iglesia o cuando vemos pecados de inmoralidad entre los cristianos. La Biblia nos llama a ejercer disciplina. ¿Me está entendiendo? O también el padre que ve la necedad en su hijo y la maldad en su hijo, él tiene que amarlo, pero también tiene que corregirlo. Eso lo enseña la Biblia. Entonces hay esferas diferentes donde el asunto se trata con otros versículos. ¿Me está entendiendo, hermano? Yo quería hacer esa aclaración porque a veces uno puede generar cierta confusión si lo aplicamos a áreas donde la Biblia no lo está aplicando. Entonces vamos a leerlo ahí en el Romanos 13.
Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que es quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste y a los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir el temor al que hace el bien, sino al malo. Entonces, los magistrados, los jueces, los fiscales, las cortes, las leyes de un país no están para permitir el mal, hermano, sino han sido puestas por Dios ¿para qué? Para perseguir lo malo. Lo terrible es cuando llegamos a una sociedad tan corrupta donde se corrompe la misma institución que Dios ha puesto para ejercer justicia y ella ejerce injustamente. Pero nosotros debemos tener leyes que traten el mal, hermano, ¿sí? Y aún como ciudadanos deberíamos desear que esas leyes sean de acuerdo a la justicia divina y sean eficaces. Entonces el hermano John Stott decía lo siguiente. Es que es difícil, pero él daba un ejemplo que yo quiero contárselos. Llega el ladrón a su casa. Dice el hermano, usted debe tratarle bien. Si puede, darle comida, predíquele. Pero por otro lado, si puede, llame a la policía. ¿Me está entendiendo? Eso es un equilibrio que a veces nosotros perdemos, hermano. Al ladrón hay que predicarle, sí, pero también debemos orar para que le pongan los buenos años de cárcel para que aprenda a no robar. Déjese robar, pero ore a Dios para que Dios haga justicia. De pronto Él se arrepiente en esa justicia. ¿Me hago entender? Entonces a veces nosotros tenemos una visión un poco... Nos vamos. Por eso dice la Biblia, la suma de tu palabra, ¿qué? Es verdad. Dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. O sea que cuando una persona hace lo malo, no en vano el policía lleva la pistola. Para nuestros tiempos, ¿no? Y cuando el policía justamente le dispara al otro asesino, al que está robando, al que está secuestrando, al que está matando, eso no está mal, hermano. Para eso los puso Dios, porque cuando ellos no hacen eso, la maldad abunda. ¿Sí? Es más, países que tienen por leyes como la pena capital, son países que son cristianos y tienen sus leyes basadas en la Biblia. ¿Sí? Eso no está mal. Ahora, ¿debemos odiar al malo? No, debemos amarle, tener compasión y hasta buscar el bien. Pero eso no quiere decir que nosotros debamos desear que el mal abunde. Dios puso instrumentos para restringir la maldad del hombre. Y entre eso está el gobierno. Y el gobierno en su esfera de autoridad, el Estado en su esfera de autoridad, él no debe actuar en clave misericordia, sino él debe actuar en clave justicia. ¿Me hago entender? Y eso es importante saberlo. Por ejemplo, la iglesia, porque a veces nosotros malinterpretamos. La iglesia tiene que actuar en clave misericordia y amor en ciertos casos, pero la Biblia también nos enseña que nosotros debemos actuar en clave disciplina y exhortación en otros. Exhortación en privado la primera vez, exhortación con testigos la segunda vez, exhortación en público la tercera vez y expulsión cuando no hay arrepentimiento la cuarta vez. O sea, yo tengo que actuar en misericordia y amor siempre. Mi corazón nunca debe tener odio, pero si en algún momento como anciano de una iglesia yo tengo que tratar un pecado, tenemos que hacerlo. La Biblia nos condena cuando no lo hacemos. ¿Está entendiendo? Entonces hay esferas donde yo puedo actuar de cierta manera porque la Biblia me da la autoridad y la obligación para actuar de esa manera. En estos días veía un comentario en Facebook que realmente es muy difícil. Imagínense, en una iglesia se descubre que uno de los hermanos está abusando de uno de sus hijos. Y la discusión en la iglesia se vuelve en dos bandos. Unos dicen, hay que amarle y perdonarle porque eso enseña Jesús. Y los otros dicen, hay que denunciarle. ¿Cuál está bien? Los dos. Hay que amarle y perdonarle si se arrepiente, pero también hay que denunciarle.
Hermano, es que a mi hijo le hicieron esto y esto, y yo sé quién lo hizo. Tengo una rabia tremenda en el corazón. No, perdónelo, tenga misericordia. Esa persona está en su locura, en su pecado. ¿Y qué más? Denúncielo. Porque si usted no lo denuncia, usted va a ser cómplice de una persona que puede seguir haciéndole daño a otras personas. ¿Sí? Una vez un hermano nos decía, hermano, yo tengo 20 empleados. Descubrí que me están robando. Ya vi que varios están involucrados. No sé hasta qué punto todos están involucrados. ¿Qué debo hacer? Despídalos a todos. Pero soy cristiano, sí, pero también es empresario. Usted tiene que tomar ciertas decisiones por el bien de su empresa, de su familia. ¿Dónde está el amor? Ámelos. Pero aún así tiene que ejercer justicia porque es que usted es empresario. ¿Me hago entender, hermanos? Entonces hay un equilibrio que la Biblia nos muestra que no podemos perder, que es bien importante. Lutero explicó esta distinción hablando entre persona y oficio y deberes. O sea, como persona ame, tenga misericordia. Pero hay oficios. Imagínese una persona que es un policía. ¿Es pecado ser policía? No, no es pecado, hermano. ¿Es pecado ser soldado? No, no es pecado. Hay casos en los que la Biblia no considera pecado matar, hermano, aunque usted se escandalice. La Biblia decía así: si entra un ladrón a su casa, si usted es ser soldado, y usted ve que él va a violar, va a abusar de su familia, de sus hijos, usted tiene todo el derecho para defenderse. Aunque esa defensa le cueste la muerte al ladrón. Así lo dice la Biblia. ¿Sí? Claro, hay que amar al ladrón, pero también la Biblia dice que el esposo, así como Cristo se entregó por la iglesia, el esposo debe amar y cuidar a su esposa. ¿Me está entendiendo? Amar y cuidar a sus hijos. Entonces a veces no podemos perder esas verdades que deben ir conjuntas. Hay una tensión difícil, cierto que es difícil, pero no podemos evitarla porque si no nos vamos a alguno de los dos extremos. Lutero decía así, me gustan las frases de este hermano: el cristiano no debería resistir ningún mal, pero dentro de los límites de su oficio, el cristiano como ciudadano debe oponerse a todo mal. ¿Sí? Él decía, en resumen, la regla en el reino de Cristo es la tolerancia a todo y el perdón, pero la recompensa del mal con el bien en el corazón. O sea, el asunto es el corazón, pero no se debe tolerar la injusticia y menos permitirla en ciertas esferas de responsabilidad donde nosotros las tenemos. Como dijimos, el Estado, la iglesia misma, la familia a veces. Sí, porque es que los hijos a veces son muy astutos, ¿no? Usted va a corregir a un hijo y, mamá, la Biblia dice que debes amar a tus enemigos. Sí, entonces él quiere salirse por la tangente por eso. Sí, yo amo, y la Biblia dice que el padre al que ama disciplina, también dice. El amor no cohíbe la disciplina. Al contrario, dejar de disciplinarlo es aborrecerlo. Cuando usted ve a su hijo que es insolente y usted no lo corrige, usted le está causando un mal a su hijo. Usted está volviendo a su hijo un insolente que nadie va a soportar y que va a ser un problema para la sociedad. Más adelante, espere que crezca. Entonces eso no es amor. Entonces hay una esfera donde el padre y la madre cristiana deben ejercer autoridad y disciplina por el bien del alma del muchacho. ¿Sí? Porque es que hay gente que usa estos versículos para... ¿Sí? Ah, pero usted es cristiano, usted debe amar. Yo sí debo amar y lo amo. Y usted de verdad debe mostrarle amor, misericordia, bondad. No dejar que su corazón se llene de nada contra él. Pero por otro lado, nosotros tenemos que tener hambre y sed de justicia. Lo mismo con la verdad. Cuando predicamos la verdad, sí tenemos que ser amistosos, misericordiosos, pero eso no quiere decir que tengamos que callar la verdad. Debemos ser muy firmes en la verdad. Pues vamos a Lucas para ir terminando, hermanos. Cierro el paréntesis, que era importante, yo pienso. Entonces dice,
Y a cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Déselo. Pero si el policía lo coge y vaya, reclame lo que es suyo. ¿Sí? No es que usted buscó venganza. El Señor está advirtiendo que nosotros no debemos caer en acciones personales de odio personal. Pero si la justicia que ha sido puesta para eso cumple su labor, de gracias a Dios. ¿Sí? Y como queráis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Y cuál es la explicación? Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tendréis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. O sea, el Señor quiere que aprendamos a tener méritos en medio de las dificultades, méritos en medio de las personas que nos odian, méritos en medio de situaciones adversas, ¿sí? Le dieron la medalla de honor a tal soldado porque tuvo méritos en esto. Algún día en el reino de los cielos van a ser personas que van a ser condecoradas. ¿Y por qué tuvieron méritos? Porque amaron a sus enemigos, porque fueron misericordiosos, porque expresaron el carácter de Cristo. Aquí Jesús va a ligar que esto tiene recompensa, hermanos. ¿Sí? Dice ahí: y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos quienes esperáis recibir, ¿qué méritos tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. ¿Y por qué lo hacemos? Dice acá: y será vuestro galardón grande. O sea, lo primero que el Señor dice es que si actuamos de esta manera, amando, prestando y siendo bueno con los demás, eso tiene una recompensa, ¿sí? A veces nosotros pensamos que hacer lo malo tiene recompensa, ¿sí? Robe, usted tiene recompensa rápida, dinero. Venga, si usted tiene recompensa, satisfacción propia. No, eso no es una recompensa. Hay una verdadera recompensa en los cielos para los que actúan con amor. Algún día ellos van a ser galardonados por el carácter de Cristo que se formó en ellos y por la manera como lo expresaron. ¿Sí? A veces nosotros pensamos que solo vamos a ser galardonados por predicar, ¿no? También vamos a ser galardonados por sufrir, por amar a aquellos que nos hacen sufrir, por soportar y por ser buenos con los que nos tratan mal. Y seréis, por un lado, la recompensa y por el otro el reconocimiento o la unión de nuestra vida con el carácter de Dios. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. O sea, por un lado, la promesa del Señor es que seremos recompensados, y por el otro es que seremos semejantes a nuestro Padre que está en los cielos, porque Él actúa así. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. O sea que en última se nos pide esto porque nuestro Padre es así. Él es bueno, Él es bondadoso, Él es perdonador. Él nunca tiene odio, Él nunca tiene rabia. Su ira no es la ira que nosotros experimentamos en la carne, hermano. Su ira es santa. Su ira es el reflejo de su justicia. En cambio, a veces nuestra ira solo es el reflejo de nuestro desacuerdo o de nuestra maldad. ¿Sí? A veces eso es tan fácil. Cuando usted tiene a su niño y usted le dice, no hagas esto, no hagas esto, y él lo sigue haciendo, usted se aira, pero no es una ira santa, sino es una ira porque ya se fastidió con el muchacho. ¿Sí? Pero la ira santa es que el muchacho está deshonrando a Dios, está deshonrando a su padre, y usted en un sentido de justicia lo va a corregir. Eso es una ira santa, no una rabia en la carne. ¿Sí es la diferencia? Porque ya lo desesperó. Y el problema es que la mayoría de padres corrigen ya porque están desesperados, no porque están con hambre y sed de justicia. Entonces el Señor nos está llevando, introduciendo, hermanos, a cómo como cristiano nuestro corazón debe reaccionar ante las situaciones que Él plantea.
que iban a ser muy comunes para los discípulos genuinos de Jesucristo. Eso iba a ser lo normal. Ellos iban a ser aborrecidos, odiados y perseguidos. Pero nunca se debía encontrar en el corazón de ellos ira, venganza, odio, amargura, rencor. Por el contrario, ellos debían manifestar bondad a aquellos que los perseguían. Y así ha sido la historia, hermano. Hay muchos cristianos que en cárceles eran buenos con sus carceleros, ¿sí? Que oraban por aquellos que los escupían, que los maldecían, que los torturaban. Oraban para que Dios los salvara. Esa es la reacción verdadera y genuina de un cristiano que está creciendo en el conocimiento de Jesús y en el carácter de Él. Ahora, como decíamos, esto nos liga a otros aspectos de la palabra que también hay que a veces considerar juntos para no caer en desequilibrios. Pero el corazón nuestro siempre debe ser un terreno limpio. Mateo resalta otra bienaventuranza que no estaba acá en Lucas. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los misericordiosos y bienaventurados los pacificadores. El cristiano debe tener paz en su corazón, debe tener misericordia y un corazón limpio, que es lo que Jesús está enseñando, aún contra sus enemigos. Ao leão de Judá.